Cuando regresemos, vamos a hablar sobre la doble reventa petrolera. Continúa y la nueva política de comercialización de combustibles. Considera el subsidio focalizado que el gobierno había anunciado. Lo vamos a revisar con René Ortiz, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ya volvemos, no se vaya. René Ortiz, ministro de Energía y Recursos No Renovables. Bienvenido a Contacto Directo. Mucho gusto, me da mucho gusto compartir con usted mis comentarios de hoy día. Gracias y buenos días. La semana anterior, ministro, quedó pendiente el tema de las preventas a China con esta doble reventa de la que hablábamos, algo que se ha dado solamente con China en la historia de la comercialización del crudo del Ecuador. Sí, antes decíamos que se permitía la venta de crudo de Petroecuador a los intermediarios para que revendan el crudo a las refinerías de Estados Unidos, pero no la venta a dos intermediarios, porque termina siendo a China y al revendedor con un comprador final, que es una refinería en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos interesa de esas transacciones? ¿Cómo ha afectado o cómo lo sigue haciendo esa doble reventa que solo se puede dar con un precio más bajo? Por ende, ¿es inconveniente? ¿Sigue siendo inconveniente para Petroecuador? El mecanismo de comercio exterior está referido siempre a una compañía de trading. Esta es la mecánica universal. En efecto, una compañía como Petroecuador vende a un trading. Tiene un conjunto de como 50 compañías de trading que se califican, a las cuales les invita con frecuencia, o para una venta a largo plazo o para una venta a corto plazo, como es una venta spot. Entonces, en ese contexto, siempre ha decidido manejar de esa manera con oil tradings. En el caso de los preventas con China, existe la posibilidad también de que compañías listadas, calificadas por Petroecuador, puedan ser las compañías que en nombre del contrato puedan tomar un embarque en Balao, y una vez que esté en alta mar, pues, evidentemente tiene un destino libre. Quiero explicar de la siguiente manera. Se dice en el momento del embarque cuál es el destino. Sin embargo, en alta mar puede cambiar el destino. Y puede cambiar el destino dependiendo de los precios que se oferten en cualquiera de los puntos de destino. Por ejemplo, costa oeste de los Estados Unidos evidentemente tiene un destino que no tiene como paso obligatorio el Canal de Panamá, donde hay una tarifa de paso. El Golfo de México tiene otros tipos de capacidades importantísimas y la gran variedad de refinerías. Entonces, en ese contexto, como las compañías, incluyendo las chinas, que están registradas en Petroecuador, pueden vender el crudo. Claro, ahí hay dos escenarios en lo que usted está mencionando. El primero, que es con las compañías de trading, que es como se ha manejado cuando hay la intermediación, un intermediario. Y lo segundo, en el caso de las preventas, cuando finalmente se ofreció que la negociación iba a ser estatal con China justamente para evitar la intermediación, pero ya sabemos que no es que puede, sino que lo que está ocurriendo es que en alta mar nuestro petróleo se va al otro revendedor y ahí finalmente para ir a la refinería. Y hago esta secuencia porque lo que queremos saber es, después de las investigaciones que se han presentado, de las denuncias que ya se están presentando, ¿esto resulta, más allá del mecanismo, conveniente o no para el Ecuador, para que se dé esa doble reventa? Ecuador tiene que haber estado, y eso habrá que investigarlo, vendiendo a precios que no eran los más convenientes para Petroecuador, y si es así, ¿lo seguimos haciendo? No, ya los nuevos contratos no tienen esas características, no, está abierto totalmente. Lo que se tiene como registro es que algunas de estas compañías que embarcaron crudo en Balao, por ejemplo, vendieron a compañías refinadoras en la costa oeste, y en la costa oeste predominantemente, por ejemplo, Chevron. En la costa del Golfo, predominantemente otras compañías como ExxonMobil o Phillips, que tienen capacidades de refinación. Eso es lo que está registrado. No es una reventa de reventa, no es eso. Simplemente es la forma como un refinador busca el mejor crudo para
la refinería que ellos van a procesar, sea, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos, o la costa oeste o el Golfo. Esos son los dos principales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre se ha pensado, sí, es cierto que se ha pensado que sería fantástico si Ecuador puede llegar directamente a un refinador. Sí, ese es un objetivo, pero no sucede así, no ocurre. Un refinador no compra directamente el petróleo para el caso de Estados Unidos, por supuesto, no. No compra directamente del proveedor. Pero hay casos importantes, como por ejemplo en Talara, donde hay una refinería. El comprador directamente, sí, es refinador y compra crudo ecuatoriano. Lo ha hecho. El caso y creo que también ha vendido de esta manera las tradings. También venden las tradings a Repsol, por ejemplo, en Callao, en Perú, o Concón, en la refinería Concón en Chile. Es decir, sí hay toda esta gama. En algunos casos, si tomamos el ejemplo de Norteamérica, ahí se produce el fenómeno de directo entrega del oil trading. Claro, a una eso refinería. lo tenemos claro, pero ¿por qué aquí insistimos en el tema de la doble reventa, ministro? Porque si bien no se lo firma así el contrato, en la práctica es lo que ocurre cuando existe esa luego libre disponibilidad. Es decir, el riesgo estaría que con quien esté negociando finalmente Petroecuador, no en el papel, pero lo que esté ocurriendo es que ya saben a dónde va a llegar después de la primera venta y cómo va a llegar a ese segundo revendedor, por ende, en qué condiciones tiene que soltar su petróleo. Respecto a las reventas de crudo, Televistazo aquí reportó lo siguiente, por ejemplo, recordemos. La intermediación en la venta de petróleo ecuatoriano vuelve a la palestra pública con la investigación de Diario El Universo y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La publicación señala que la empresa Fairgate Trading Corp del ecuatoriano Enrique Cadena Marín recibió $10,2 millones de la compañía Core Petroleum LLC, una intermediaria de crudo. El pago se lo habría hecho a través de 11 transacciones que constan en un reporte de actividad sospechosa realizado por el Bank of New York Mellon a la Unidad de Inteligencia Financiera estadounidense. Según la investigación, Core Petroleum no tiene contratos de preventa con Petroecuador, ni ha ganado ventas spot de crudo. Sin embargo, oferta petróleo ecuatoriano a Perú y Estados Unidos. Core Petroleum LLC nunca ha sido adjudicataria de ventas de petróleo ecuatoriano. Y es que Fairgate Trading Corp de Cadena fue registrada en 2013 por Mossack Fonseca, que en ese entonces manejaba muchas de las empresas de Enrique Cadena en varias jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. En el gobierno de Rafael Correa se firmó una serie de preventas petroleras con Petrochina International, con Unipec Asia Co. Ltd. y PTT Public Company Ltd. En estos contratos intermediaron las empresas de Enrique Cadena, que ganaron una comisión en perjuicio del Estado según las investigaciones. La indagación por peculado en la que se involucró a Enrique Cadena ya cumplió 3 años y al momento se estudia contratar una nueva pericia para valorar el monto de perjuicio al Estado por estas negociaciones. Usted preside el directorio de Petroecuador, ministro. ¿Tiene conocimiento de los acuerdos, de los contratos? Una empresa de un intermediario que recibía 10 millones de una compañía intermediaria de crudo que no tiene contratos con Petroecuador, pero oferta nuestro petróleo. Entonces, uno, ¿qué ha podido investigar en estos años de gobierno? ¿Cómo se han firmado contratos de preventa con China donde intermedian después de esas empresas que hoy están siendo investigadas en Estados Unidos? Y dos, se las está investigando allá, la unidad antilavados de Estados Unidos. ¿Y acá? Muy bien, yo creo que hay que diferenciar las dos cosas. El caso de corrupción es absolutamente un caso judicial, está investigado en Estados Unidos en efecto. Afortunadamente tenemos toda esa información de todos los procesos de corrupción que sí han sido detectados por la Fiscalía en los Estados Unidos y los tribunales han tomado sus decisiones con sentencia. Esto es un caso. El otro caso se refiere exclusivamente al tema del comercio de petróleo crudo de Ecuador. Si el embarque fuera hoy día, para poner un ejemplo, ese embarque toma una cotización directa del WTI 3 días antes, 3 días después, el promedio. Esa es la primera cotización. La segunda cotización, o sea, es variable. Hoy día esa
mañana puede ser otro. La segunda es el diferencial. El diferencial es principalmente de calidad. También este es variable y toma de un índice esa cotización. Y finalmente le suma un precio, un premio. Ese premio es el fijo. Entonces, cada día el embarque que se hace tiene un precio. No es un precio fijo. El embarque de 30 días después va a ser evidentemente diferente. También el embarque de 30 días antes o 15 días antes va a ser diferente. Cada embarque tiene su precio. Ahora bien, una vez que se realiza el embarque, evidentemente ese es el precio, ese es el mejor precio que cotizó de acuerdo con la fórmula Petroecuador. No hay absolutamente ninguna alteración de esa fórmula. Cumplida la fórmula, cumplido el embarque, el embarcador, la compañía de trading que está embarcando ese volumen de crudo, parte de Balao y va a un destino, si lo deja prefijado. Dice, voy Long Beach, por ejemplo, California. Ahí hay refinación, ahí hay refinerías, ese puede ser un destino. Ministro, ahora, sobre el mecanismo, digamos que está claro, no quiero hablar de los casos de corrupción, entiendo que usted prefiere dejar eso en manos de la justicia, pero hay responsabilidades ahí desde el ministerio sobre investigar y saber, y además transparentar información de cómo se están dando esos contratos. Dígame, porque me queda un minuto y me faltaba un tiempo para hablar de otro reglamento de los derivados. Sí. El directorio lo que hace, el directorio de Petroecuador lo que hace es autorizar un proceso de negociación. Es Petroecuador quien lleva total y libremente y autónomamente esa negociación. Así se maneja. Simplemente hay un reportaje en el sentido, hoy día hubo un embarque, hoy día hubo una venta spot, ese tipo, sin llegar al análisis propiamente dicho. Ahora bien, las denuncias que se han hecho en relación con todos estos escándalos de corrupción, sin la menor duda, corresponden ya a la Fiscalía. No es una tarea del directorio entrar a ese tipo de investigación. Sí al análisis, cómo están las ofertas, y entre ellas comparar cuál es la mejor para que la decisión de Petroecuador llegue a la mejor. No compararlas con las ventas anteriores o compararlas con las ventas futuras, no comparar ventas spot con ventas a largo plazo. Eso a propósito de la comercialización del crudo. Había otro tema, la invitación para que conversemos a propósito de eso, del decreto ejecutivo del 24 de septiembre, cuando hablábamos de el reglamento de los precios de derivados del petróleo, la invitación para que volvamos a tocar ese tema. Por ahora lo quiero agradecer por tiempo. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Encantado, un placer para mí. Buenos días. Una pausa y volvemos. No se vaya.